Buenos días, hermanos, y felicidades a todos los padres y a los abuelos que están aquí. Antes de empezar, vamos a orar primero. Padre, en tu presencia, agradecido, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das de poder disfrutar la comunión con los hermanos en esta congregación. Gracias, Padre, por este privilegio también de poder predicar tu palabra. Te imploro, Señor, que tú toques nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a exaltarte, a alabarte, a glorificar tu nombre. Bendice nuestra congregación, bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y a aquellos que no han podido llegar. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. En los últimos casi 50 años he tenido el privilegio de estar con hermanos, sin desmedro de aquellos que tienen poco tiempo que le conozco, hermanos que han sido padres ejemplares, a pesar de nuestros errores. Todos cometemos errores, pero han sido padres amorosos, ejemplares y padres proveedores en todo lo bueno de sus hijos. Y como dije, todos cometemos errores, pero el amor de mi padre, nadie, así como el de la madre, nadie puede suplantarlo. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 15 y vamos a dividir esta lectura en dos partes. Por ser el Día del Padre, esta es una lectura que me atrae a mí. Una vez yo prediqué sobre ello, eso, una parte de ello. Vamos a concluir con la segunda parte, que nunca lo hice. Y el título de la prédica es ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? En Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, Lucas 15 del 11 al 32 dice así: También dijo, esto es el Señor, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En mi mente, en estos días, mientras yo preparaba el mensaje, me venían muchos hermanos que he tratado por casi 50 años. Y decía: ese es un padre. He visto cómo viven, insisto, a pesar de nuestros errores. He visto cómo estos hermanos que yo he tratado durante muchos años en esta iglesia y en la iglesia de la 27, porque empezamos juntos, cómo han sido padres preocupados y amorosos, que están siempre atentos a las necesidades físicas, emocionales de sus hijos. Lo he visto. Yo he sido acusado por mi propia familia a veces de que fui exagerado. Y tuve que llamar a mis hijos y pedirle perdón, porque yo sé que fui exagerado muchas veces.
pero siempre mis intenciones fueron las mejores, a pesar de mi error, ¿no? Nunca fue una intención de ser difícil o duro, sino de llevarlo por el camino que yo entendía que tenía que hacerlo. Afortunadamente creo que mis hijos me entendieron y espero que los hijos que están aquí entiendan y hayan entendido a sus padres en los momentos que tuvieron que tomar decisiones que no eran las que nos gustaban a nosotros. A veces somos nosotros indolentes, insolentes, somos muchas veces insensatos e ingratos con nuestros padres. Con nuestro Padre Celestial muchas veces y con nuestros padres terrenales, aquellos que Dios puso para que nos mantuvieran económicamente, para que nos ayudaran, nos encaminaran y nos llevaran de la mano por el buen camino. Muchas veces somos indolentes, insolentes, insensatos e ingratos. Y este es un caso típico de este joven que, viviendo su papá todavía, le dice: dame la parte que me corresponde cuando tú te mueras. No me importa si te mueres o no. Qué insensato, qué insolente, qué ingrato. Pero a veces nosotros, tal vez no tan crudamente, actuamos así frente a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado todo y la vida eterna, y frente a nuestros padres terrenales también muchas veces lo hacemos. Aquí hay varias enseñanzas que yo quiero traer a colación en cuanto al hijo menor. El hijo menor no se detuvo a pensar cómo se sentiría el padre con su indolencia de decir: no me importa cuándo te mueras o cómo te mueras, yo quiero la parte que me va a corresponder. Y este padre, que es típico de nuestro Padre Celestial, dice que les repartió a sus dos hijos los bienes, a los dos. Y el pequeño, que es el que nos toca ahora ver, recogió lo suyo y se fue lejos, donde no se metieran con mi vida. Me voy lejos, donde no tengo que darle cuenta a nadie. No me importa qué pase con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, me voy lejos. En cierta manera, bastante insolente y bastante indolente. Y por supuesto, también era una persona ingrato. Se comportó indolentemente yéndose lejos. No quería saber nada de la familia. No sé qué habrá pasado, pero yo creo que, por lo que dice la palabra de Dios, sencillamente él pensó en él nada más, no pensó en nadie más. Fue insensato al malgastarlo todo, lo que su padre, lo que era de la familia, lo malgastó todo. Y malpasó sin alguien que le tendiera la mano, pues se había ido lejos de quienes los amaban, de su padre, de su hermano, se había ido muy lejos. No tenía preocupación por ellos. Tuvo que tocar fondos para venir en sí, para volver en sí. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, que estamos en una situación tan difícil, que nos tenemos que detener a pensar: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿A quién he dejado atrás? ¿A mi iglesia, al Señor? ¿A mis padres? ¿A mi familia? Muchas veces por pequeñas diferencias, o por diferencias que, aunque sean grandes, tenemos que dejar pasar por alto y honrar a nuestros padres, sin importar las diferencias que haya. Este joven, cuando volvió en sí, y digo: pero ¿cuántos jornaleros? No esclavos, los esclavos tenían comida siempre, los jornaleros solo tenían comida cuando estaban trabajando. Y él dice: ¿cuántos jornaleros que trabajan tienen suficiente, abundante comida? Y yo aquí estoy pasando hambre. Claro, vino en sí. Hay que tocar fondo muchas veces para no decir: tengo que volver para atrás, tengo que volver a mi iglesia, tengo que volver a la comunión con mi Padre Celestial. A eso me refiero. Muchas veces los muchachos, los adultos, abandonan la comunión con la iglesia, con el Padre Celestial, y tocan fondo. Entonces dicen: yo estaba tan bien en mi iglesia, todo el mundo me quería, y aquí estoy en el mundo donde no le intereso a nadie y nadie se preocupa por mí. Tuvo que tocar fondo. Y lo primero que pensó fue: cuando uno peca, uno no peca primero contra una persona. Nuestro pecado primero siempre es contra Dios. Y él dijo: he pecado contra
mi padre Dios, pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. Y él dijo, yo ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y me imagino que iba por el camino, practicando. ¿Qué le iba a decir al papá? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando llega el padre, la actitud del padre, y yo creo que todos nosotros los padres somos así, estamos siempre pendientes y esperando que nuestros hijos vengan donde nosotros. El padre habrá salido todos los días a ver si el hijo volvía. Y cuando el hijo está volviendo, dice que fue corriendo y se echó a su cuello. Y el hijo, naturalmente, empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el padre lo paró, ya no dijo más nada. Y pidió que le trajeran vestido y calzado. ¿Por qué vestido y calzado? Déjenme decirles, si hay alguien que no conoce al Señor en esta mañana, permítanme decirles que usted no tiene que empezar a ser perfecto para venir a los pies de Cristo. No, usted no tiene que dejar de beber, de ser abusador, de ser un vago, de ser mujeriego. No. Venga al Señor como usted está, que el Señor le va a cambiar su vida, le va a vestir como Él quiere que usted esté vestido. No espere, que mientras más se espera, más lejos se pone la cosa. El Padre mandó a cambiarlo, como Él quería que llegara a la casa. Y empezaron a hacer una fiesta. Muchas veces nosotros empezaron a hacer una fiesta de regocijo porque el hijo había regresado. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en el hijo pródigo. Todos nosotros de alguna manera hemos sido pródigos. En algún momento hemos malgastado lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, o no lo hemos usado como tenemos que usarlo. Hemos sido pródigos en algún momento, todos nosotros. A veces en el amor que el Señor puso en nuestro corazón no hemos sabido derramarlo en las personas que están cerca de nosotros. Y nosotros nos enfocamos muchas veces en el hijo pródigo, el que se fue lejos, el que lo malgastó, el que lo hizo todo mal. Y luego fue recibido con brazos abiertos por su padre, como lo haríamos nosotros, si fuera el caso. Pero hay otro personaje en esta historia, hay otros dos personajes, el padre y el otro hijo, el mayor. Este personaje en Lucas 15, que nos habla de algo igual de importante. Lo del hijo mayor que no se fue, que no malgastó, que no desobedeció, entre comillas. Un personaje frecuentemente olvidado cuando leemos esta porción de la palabra de Dios. Hablamos generalmente del hijo pródigo y no del hermano mayor, pero que está lleno de enseñanzas profundas para nosotros, lo del hijo mayor. Dice en los siguientes versículos, Lucas 15, del 25 al 32, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, dice la palabra de Dios, se incomodó, no le gustó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no el hermano de él, no, este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo mío, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En el versículo 12 del capítulo 15, dice la palabra de Dios que Él les repartió, le dio una parte al pequeño y la otra parte al grande. O sea, Él tenía lo de Él. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, no mi hijo, tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta actitud del Padre con una llamada de gracia y al gozo por el retorno del Hijo, que debemos aprender nosotros, que todo es por gracia. Este joven grande creía que era porque se había quedado en la casa, porque no había desperdiciado, que él merecía más que el otro, o que merecía más o más bendiciones.
Y no es así. El padre sale y lo invita a que se una al gozo, a la fiesta de que su hermano había retornado sano y salvo. Él creía que había sido obediente y por eso merecía más. Se sintió tal vez relegado, se sintió tal vez no valorado, herido o envidioso. El asunto es que no quería entrar a la fiesta, no quería celebrar el retorno del hermano. En vez de regocijarse, de gozarse con que el hermano haya retornado y hacer fiesta, él no quería entrar. Este hermano muchas veces nos representa a nosotros. El hermano mayor muchas veces nos representa a nosotros. Cuando creemos que por hacer las cosas bien hechas merecemos algo especial de Dios. O a veces en la iglesia, porque somos fieles, merecemos ser reconocidos. No. Nosotros tenemos que hacer las cosas porque tenemos que hacerlas por Dios, por amor. Este hermano nos representa cuando nos sentimos con derecho a bendiciones. Bendiciones que entendemos no hemos recibido, que muchas veces las hemos recibido y las pasamos por alto. Pero esta parábola nos enseña que el amor del Padre no se basa en méritos, sino en la gracia. No porque él se haya quedado y haya trabajado y no haya desperdiciado. No, no es por mérito, por gracia. Él ama tanto al que se fue como al que se quedó. A los dos hijos los amaba igual. Ambos fueron invitados por el Padre a entrar y a disfrutar del gozo. Ambos. Tanto el que se fue y retornó como el que se había quedado trabajando con el papá. A los dos le amaba igual y a los dos lo invitó a gozarse en la fiesta. El problema del hijo mayor no fue su desobediencia ni su conducta externa, sino su actitud interna. Tenía una actitud interna, yo diría que egoísta, y de creerse que era mejor que el otro. Su corazón estaba tan afectado y enfocado en sus obras y sus sentimientos que se olvidó del carácter del Padre completamente. No se dio cuenta que lo del Padre no era como el Hijo, no era como él ni como el otro hijo. Era un carácter de amor, de gracia, de bondad y de aceptación. Nos pasa a veces lo mismo a nosotros con la iglesia, en esta iglesia, entre nosotros. Nos pasa a veces lo mismo con nuestro Padre Celestial, que pensamos que merecemos más bendiciones de lo que nos ha dado, que somos fieles, somos buenos entre comillas, que hacemos lo que entendemos que tenemos que hacer y esperamos más bendiciones de Dios. Y esperando más bendiciones de Dios, nos pasamos por alto, nos perdemos de las que sí están siendo llegadas y Él nos está dando a nosotros. Como creyentes, sobre todo en la congregación de nosotros, o en la congregación donde se predica la palabra de verdad, la obediencia, la santidad, corremos el riesgo nosotros de desarrollar un corazón como el del hermano mayor. Es un riesgo que corremos. Correcto por fuerza, pero endurecido por dentro. Un corazón correcto, aparentemente por fuera, pero por dentro endurecido. Y es que nosotros, cada uno de nosotros, los creyentes, podemos estar en la casa del Padre, pero no disfrutar de la presencia del Señor. Podemos estar aquí y no disfrutar de su presencia. Nosotros podemos estar en el templo, pero lejos del gozo del Evangelio. Nos fijamos en las pequeñas cositas que no nos gustan o que no nos parece bien, en vez de ver la foto completa y ver todas las bendiciones que cada día recibimos de Dios. Y estamos con un espíritu quejumbroso. Podemos mirar con juicio al que regresa, se fue, pecó, estuvo en el mundo, y lo vemos con juicio, en vez de correr a recibirle con los brazos abiertos. Dice, hermano, qué bueno que estás aquí. Hermana, qué bueno recibirle de nuevo, con amor, con los brazos abiertos. Pero el Padre le dice algo poderoso al hermano mayor, le hace ver, para que entienda. Dice, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Todas las cosas son tuyas. Tú tienes todas las bendiciones. Qué declaración tan hermosa del Padre. A un hijo que tiene un corazón endurecido, que no quiere gozarse con su padre por el regreso de su hermano. El padre no le rechaza, al contrario, lo invita a participar de la fiesta y del gozo que está teniendo por el regreso del hijo, por el regreso del hermano del hijo mayor. Y yo me pregunto, ¿el padre no lo rechazó? A veces nosotros rechazamos a una persona que se ha ido al mundo, ha vivido 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y cuando regresa, hay que tener cuidado con este. Recibirlo con los brazos abiertos, que posiblemente recibiéndolo con los brazos abiertos, pues entonces tiene esa persona una mejor y mayor dedicación al Evangelio. Ahora, la reflexión es el título del mensaje. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Sirvo a mi Padre por amor y gratitud o le sirvo por obligación? Yo quiero hacerlo por amor y por gratitud. Yo sé de dónde el Señor me sacó hace 46 años. Yo sé a dónde yo iba sin escala. Yo sé que si no es por la misericordia y el amor de Dios para mí, yo estuviera perdido. Y el venir a los pies de Cristo Jesús, lo único que yo he perdido han sido muchos dolores de cabeza. No he perdido nada bueno, sino muchos dolores de cabeza lo he perdido. A pesar de mi testarudez. Gracias a Dios. ¿Y yo qué? ¿Me gozo con la salvación de los demás? Tenemos que recordar que todo es por gracia, por la misericordia de Dios, no por lo que hacemos o no hacemos. No merecemos el amor de Dios más que nadie, más que los demás, más que otros. No lo merecemos más que otros. Y que cada uno de nosotros tenemos que recordar, hemos sido en algún momento hijos pródigos y hemos desechado o despilfarrado las bendiciones o los dones que el Señor nos ha dado a nosotros. Ha pasado. El más santo de nosotros ha metido la pata y el mejor padre ha errado. Yo recuerdo que había un hermano que decía, un hermano con sus hijos, 3 hijos, decía: hijo eres, padre serás. Aquellos que tienen hijos pequeños y piensan que eres padre ya, los hijos están creciendo. Y dentro de poco tiempo, tú vas a decir: papi tenía razón. Mi papá murió 1 año después que yo me convertí. Hace 45 años que él murió. Y todavía añoro estar tiempo con mi papá. Me hace falta. ¿Y cuántas veces yo he dicho mi papá tenía razón? No puedo enumerarla. Tantas veces he dicho papá tenía razón. No esperemos llegar al momento de que nuestros padres se hayan ido para venir a los pies del Señor. Primero nuestro Padre Celestial y estar agradecido constantemente, darle gracias y trabajar en la obra por amor de su nombre, e ir a nuestro Padre terrenal y darle gracias a Dios por este Padre que nos dio, que con todos sus defectos y sus virtudes se ha preocupado por nosotros. Ese Padre mío, mi Padre terrenal, todavía me hace falta. Después de 45 años de muerto. No permitamos que nuestra fidelidad se convierta en orgullo. El que cree que está firme, mire que no caiga. Si usted cree que usted va a ser mejor papá que su papá, cuidado, cuidado. El que cree que está firme, mire que no caiga. Porque no sabemos lo que nos trae mañana a nosotros. No dejemos que la envidia por la gracia dado a otros, nos robe el gozo de vivir cerca del Padre. El hijo, el mayor, no quería entrar a la fiesta con el papá. ¿Quién sabe si por la envidia de que, habiendo llegado, habiendo despilfarrado todo, el padre quiso hacer una fiesta para su hijo, que se había perdido
y había sido hallado, que estaba muerto y había revivido. Y por orgullo, por la envidia por la gracia que otro ha recibido, se estaba robando a sí mismo de estar en la presencia de su Padre. Entremos en la fiesta, vayamos a la fiesta con los hermanos, con el que tiene mucho tiempo en la iglesia, con el que acaba de llegar o el que regresó después que estuvo en el mundo. Vamos a la fiesta de la iglesia, de congregación, alabemos al Señor juntos aquí. No seamos aguafiesta, no seamos aguafiesta. Los gringos lo llaman party pooper. No seamos aguafiesta. Entremos en la fiesta y gocémonos. No seamos espectadores amargados de lo que está pasando con los demás hermanos, con las bendiciones que reciben otros. Espectadores amargados porque yo no tengo esa bendición, porque yo no recibo esto, porque mis hijos no son así guasados, porque mi papá no fue como el papá de Perencejito. No seamos espectadores amargados del gozo del Evangelio. Disfrutemos las bendiciones que el Señor nos ha dado. Disfrutemos la comunión con nuestro Padre Celestial y con nuestro Padre terrenal. No hay cosa más grande, gozo más grande que ver un padre estar con sus hijos gozándose. Se gozan los padres, aunque a veces tenga la cara dura. Mi papá era un hombre que no se reía mucho, pero mi papá disfrutaba estar con nosotros. Mi papá terrenal, un excelente padre. No seamos espectadores amargados de las bendiciones de otros. Disfrutemos las bendiciones de otros, vayamos a la fiesta. Celebremos con nuestro Padre cada alma que viene o que regresa al Padre. Celebremos con nuestro Padre terrenal en nuestra vida. Que el Señor nos libre de corazones endurecidos y nos llene de su gracia, para amar tanto al que regresa como al que permanece en la iglesia. Que nunca olvidemos nosotros, ninguno de nosotros, que lo más valioso es la presencia del Padre. La presencia del Padre Celestial en nuestras vidas y la presencia de nuestro Padre terrenal en nuestras vidas. Aquellos que hemos perdido a nuestros padres, sabemos lo que es no tener un Padre cerca. Especialmente aquellos que lo perdieron jóvenes. Los que lo perdimos ya no tan jóvenes, nos hace falta porque entendemos, hemos madurado, pero la falta de un Padre no lo pongamos a un lado nunca. Hagámoslo partícipe de nuestras vidas, de nuestros logros, de nuestras bendiciones. Gocémonos con nuestros padres. Nunca olvidemos que lo más valioso es la presencia del Padre en nuestras vidas, tanto el Padre Celestial como nuestro Padre terrenal. Exaltemos a nuestro Padre Celestial y honremos a nuestros Padres terrenales mientras tenemos tiempo aquí. Hermanos, que el Señor los bendiga y feliz Día de los Padres. Amén. Yo sé que tienen muchos compromisos de comer, por eso quise hacerlo un poquito corto, además de que yo no predico por 45 o 50 minutos. Así que, hermanos, ¿quién va a cantar, a dirigir?